Buenas noches. En esta ocasión, pues a mí se me ha encomendado explicar acerca de lo que es un estado libre. Para poder nosotros entender qué es un estado libre, primero debemos entender cuál es el significado de esclavitud. Y dice de que el significado de esclavitud se trata de un sistema en el cual las personas son tratadas como propiedad, son vendidas, compradas y obligadas a hacer tareas determinadas, ¿verdad? Pero ¿qué es la esclavitud en El Salvador? A partir de 1565, decenas de esclavos arribaron al territorio del Salvador. Estos eran comprados para suplir la falta de mano de obra de los indígenas. Pues la legislación del Imperio Español impedía la utilización de los nativos centroamericanos, en este caso, ¿verdad? Entonces ellos decidieron traer personas de otros países para que vinieran a trabajar aquí y tal vez enseñar al pueblo salvadoreño o a los indígenas de aquel entonces cómo se trabajaba, ¿verdad? De ahí, de ver tanta dificultad, pues nació aquella llamada independencia. Bueno, nosotros creo que hemos escuchado, ¿verdad?, cómo nació todo esto, cómo muchos intervinieron para que el país, pues, llegase, o el territorio llegase a ser independiente de los españoles. Esto fue en 1821 en una reunión que tuvieron en Guatemala los representantes de las diferentes provincias del territorio centroamericano, ¿verdad? Fueron los encargados de tratar de la independencia. Pero ¿cómo surgió la independencia o cómo nació ese sentimiento de independencia? Esto comenzó a crecer entre los criollos, influidos por ideas liberales de las ilustraciones que veían en procesos en otros países, se podría decir, ¿verdad? Como por ejemplo Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y ahí pues nació lo que es la independencia. Ahora, pasando la independencia, pues nació el Estado. Y es que el Estado es un Estado soberano y la soberanía reside del pueblo. La Constitución establece un gobierno republicano, democrático y representativo. Este significado de Estado. Pero, ¿quién otorga el poder al Estado? En realidad es el mismo pueblo. El pueblo es quien determina los gobiernos, el pueblo es quien determina quiénes van a estar sobre nosotros o quiénes van a estar administrando los bienes del país, se podría decir. ¿Cómo se compone el Estado? El Estado se compone por tres grandes órganos, que creo que ya los conocemos: el órgano ejecutivo, el legislativo y el órgano judicial. Pero, ¿cuál es el órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo es precedido por, valga la redundancia, por el presidente de la República. En este caso, pues él es quien termina de determinar lo que es sus ministros. Él es quien termina de vetar cualquier ley o aceptar cualquier ley, se podría decir. Y lo sigue el órgano legislativo. Y que en El Salvador en realidad el órgano legislativo pues está precedido de la Asamblea Legislativa como tal, y está compuesta por 84 diputados elegidos mediante la votación popular, es decir, el pueblo termina eligiendo también esta parte. Luego pasamos al órgano judicial. El órgano judicial, el presidente de la Corte de Justicia, quien es a su vez presidente del órgano judicial, será elegido cada 3 años. Pero ¿quiénes eligen el órgano judicial o quiénes eligen el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Es la Asamblea Legislativa. El Salvador es un país libre según la Constitución y esto lo dicta el artículo 1. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Que esta organización para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, es decir, nacemos libres, crecemos libres y somos libres, ¿verdad? Tenemos el contexto del artículo 2, donde dice que toda persona tiene derecho a la vida, la integridad física, la integridad moral y la libertad. Y tenemos el derecho a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y todo lo que sigue, ¿verdad? Pero esto es lo que a nosotros nos mantiene y lo que a nosotros nos hace hacer valer el artículo 1 de la Constitución. El Estado libre.
podríamos hacernos nosotros una infinidad de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en verdad somos libres? Creo que nos podría llevar a una pequeña reflexión. Tal vez podríamos decir, o la pregunta tal vez sería, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer, hacernos a diario? Pues vivimos en un país donde la soberanía es más clara que cualquier decisión jurídica o sentencia en contra de la libertad, ¿verdad? O sea, es decir, está la soberanía arriba de cualquier otra cosa que podría pasar en el país. La violación de los derechos, podríamos decir, pues la soberanía está sobre, y la soberanía termina castigando a esos que violan esos derechos, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos hacernos una infinidad de preguntas, y creo de que ha sido mi intervención, porque no sé, tratado de tocar los puntos más básicos, y pues esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.